vamos a recalcar algunas cosas más importantes y en qué se diferencia del músculo esquelético. Entonces, para ello recordaremos que el músculo esquelético está formado por células de forma cilíndrica, ¿no es cierto?, largas, son células multinucleadas con gran cantidad de mitocondrias y núcleos periféricos, ¿no?, que generalmente su citoplasma está ocupado por miofibrillas, que son las miofibrillas de contracción, que son la miosina y la actina, las cuales se ubican dentro del citoplasma y dentro de las miofibrillas en forma de sarcómeras ordenadas y a lo largo de toda la longitud de la fibra muscular, ¿no?, con la intención de producir las famosas reducciones de las sarcómeras, que es lo que producen las contracciones del músculo esquelético. Recuerden que el músculo esquelético está sujeto a la voluntad, es un músculo voluntario. Entonces, cada vez que ustedes movilizan cualquiera de sus órganos o su estructura ósea y hacen una palanca ósea de estos músculos, se produce una contracción de muchas miles de sarcómeras dependiendo del músculo que estemos en ese momento estudiando o movilizando, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál es su semejanza en la forma, sobre todo de contracción, con el otro músculo, que es el músculo esquelético, perdón, el músculo estriado cardíaco. También es estriado porque recuerden también que el músculo esquelético tenía una estriación característica que lo daba ese bandeo de líneas claras y oscuras, las bandas I y las bandas A, ¿no es cierto?, donde se ubicaba la actina y la miosina y hacía que haya líneas oscuras, líneas claras, líneas oscuras, líneas claras. Y eso le daba la característica de estrías, que es lo que vamos a ver en un momento en la práctica del músculo esquelético. En el caso del corazón o del músculo cardíaco, el miocardio, para ser específico, también tiene este bandeo de líneas claras y oscuras y también está formada por filamentos de contracción de actina y miosina. Pero sus células no son cilíndricas, ¿ya? Estas son células que se llaman, son células alargadas, ¿no?, que tiene la característica de formar un sinsitio. ¿Qué significa un sinsitio o una forma de formación en nido, ¿no? Es que las células se bifurcan, una célula se bifurca, como aquí es en este esquema, se divide en dos y se conecta con otras dos células a través de estos discos intercalares que se llaman a estas líneas de acá. A estas conexiones se le llaman discos intercalares. ¿Por qué? Porque en el caso del corazón, cuando se contrae una sola fibra cardíaca, tiene que contraerse todo el miocardio al mismo tiempo. No, el corazón no es como que se contrae la aurícula y a los ventrículos les da igual, o se contrae un ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo le da lo mismo. No funciona así, sino todo el corazón se debe contraer de manera sincronizada, rítmica, desde su sexta semana de vida intraútero, o sea, antes de que nazca, hasta el día que se muere, ¿no es cierto? Y es un corazón que funciona sí o sí todo el día, ¿no? Todo el día, desde que duermen, están descansando y todo lo que ustedes quieran. Puede haber que el corazón lata un poquito más lento, ¿no?, mientras reposamos, y lata más rápido mientras hacemos actividad física, pero durante toda nuestra vida es un músculo en actividad. Es totalmente involuntario, no le podemos decir al corazón, ay, deja de latir un ratito porque estoy cansada, ¿no? Siempre va a latir y tampoco podemos, como se dice, regular fácilmente su capacidad de contracción, ¿ya? Cuando hay una distorsión tanto en la contracción, o sea, en la fuerza de contracción, en el ritmo, ¿no?, se vuelve irregular, por ahí que se contrae una parte, la otra no, se forman las famosas arritmias cardíacas, ¿no?, que también seguro ya deben haber escuchado. Normalmente en estos discos intercalares vamos a encontrar unas especializaciones de conexión que se llaman desmosomas, ¿ya? Están formadas por desmosomas y son células que también tienen gran cantidad de mitocondrias porque también necesitan energía. Tenía un dibujo, creo que ya no lo tengo con una clase antigua. Había un gráfico que decía la energía que produce el corazón durante nuestros 80 años de vida o lo que vayamos a vivir, tiene la energía de que podamos ir y venir a la luna y regresar, ¿no?
porque recuerden, son años de producción de energía, que son las mismas mitocondrias del corazón las que producen su energía. Entonces, cuando a veces estamos enfermos muy graves o una persona entra en crisis grave, no podemos dejar que el corazón deje de latir, si no la persona se va a morir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Tenemos que siempre proteger la función cardíaca, y esa función cardíaca requiere energía, tenemos que darle glucosa, ¿no? Para que esa persona que no coma, el corazón no deje nunca de trabajar. Entonces, sus mitocondrias propias de su propio corazón producen energía solamente para su corazón. Por eso es que el cerebro se apaga, todo como que el paciente está muy mal, ¿no? Muy grave, pero el corazón nunca deja de latir. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Me estaba olvidando de las uniones GAP, ¿no? Les dije que había desmosomas de conexión entre una membrana y otra, y como son así intercalares, porque es como que tuviera una escalera, ¿no es cierto? También hay uniones GAP entre un piso y un techo, ¿no? Uniones GAP. Y ahorita vamos a ver las diferencias, ¿ya? Aquí estamos viendo un gráfico del músculo esquelético, del músculo cardíaco, donde nos damos cuenta que los núcleos van a ser centrales, como vemos acá, ya lo vamos a ver después en el músculo esquelético, aquí igual, ¿no? Y tienen esta característica, como ustedes pueden ver arriba, que no alcanzo yo, un poco, ¿no? Como que una célula se divide y se conecta con otra célula que esté cercana. Esta célula se divide y se conecta con la de abajo y así sucesivamente, ¿no? Generalmente en cortes longitudinales se puede ver cómo las células forman como una malla, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué es tan importante esos discos intercalares y esa forma especial que tiene el corazón con la malla cuando se produce la despolarización de la membrana. ¿Quién se acuerda cómo se producía la despolarización de la membrana del músculo esquelético? ¿Qué tenía que haber? Recuerden, creo que la otra semana ya es examen, ¿no? La próxima semana nos toca examen, ¿no? Estudien, chicos, porque se supone que ustedes el músculo tienen que saber así, ¿ya? Tienen que saber bastante. Entonces, el músculo esquelético funciona a través de una membrana neuromuscular, ¿no es cierto? Se produce una despolarización de membrana que viene del impulso que ustedes hayan ordenado hacer, ¿no? Quieren caminar, viene un impulso del cerebro y ordena a caminar, ¿no? A los músculos de la pierna. Entonces, lo mismo ocurre, pero en el corazón es autónomo. También hay un nodo, que se llama así, un nodo auricular, donde se produce un impulso nervioso, que es de donde nace el impulso propio del corazón. Es por eso que tiene una inervación autónoma. Autónoma significa que viene por un sistema nervioso que no podemos nosotros controlar y es automático, en otras palabras, que todos los seres vivos lo mantienen de forma automática. Bueno, todos los seres vivos tienen corazón, excepto los microbios, ¿no? Los pluricelulares, por ejemplo. Entonces, tenemos que recordar ello porque vamos a ver en un momento que la función es parecida. Este nodo auricular que tiene un impulso nervioso autónomo bota una descarga y esa descarga viaja a través de unos nervios propios del corazón que son el haz de His, generalmente así se llama, que es una forma de inervación propia del miocardio, y esta inervación hace que se despolaricen las membranas del músculo cardíaco. Pero este nervio no llega a cada célula, ¿no? Entonces, a través de esos discos intercalares, la despolarización viaja a la célula siguiente, a la célula siguiente y a la célula siguiente. Si yo les digo que el nodo auricular se ubica en la aurícula derecha, ¿cuál cavidad del corazón creen ustedes que es la primera en contraerse? Por cercanía. Si les digo que el nodo eso es de colegio, eso no es que medicina, que yo no sé, se supone que es el más. Si el nodo auricular está en la aurícula derecha, ¿cuál sería la primera cavidad cardíaca en contraerse inicialmente? La primera. La aurícula derecha, porque está encima de la aurícula derecha, lógico, ¿no es cierto? Y de ahí, de la aurícula derecha va a viajar
y se va a irrigar hacia todo el corazón, hacia la otra aurícula, que es la aurícula izquierda, y de ahí baja hacia los ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Esos milisegundos de distancia que hay entre que se contrae la aurícula derecha, luego la izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, hacen que el corazón le dé capacidad de llenado de cavidades de diástole y sístole, ¿no? Que eso ya ustedes lo van a saber. Entonces, estoy explicándoles así para que vean la importancia de la capacidad del músculo cardíaco. Entonces, como ya les explicaba, se comporta como si fuera una única célula, por eso se llama así, porque las fibras están interconectadas a través de los discos intercalares que permiten una despolarización y contracción sincronizada. Y en realidad dice hay dos principios, una auricular y una ventricular. Y aquí en el dibujo de abajo vemos eso, que les estoy diciendo. El nodo sinusal, o el atrio sinusal, como se le llama, porque a las aurículas también se les dice atrio, ya está ubicado en la cara superior derecha de la aurícula derecha, como el mismo nombre lo dice, ¿ya? Y desde ahí nace el primer impulso de contracción, que viaja así, como lo ven acá. Y este viaje llega a otro nodo, que es el nodo aurículo ventricular, que también eso lo saben del colegio, ¿no es cierto? Y en el nodo aurículo ventricular, este impulso que llega también se despolariza a través de estas ramitas celestes que han puesto aquí, que son los ACGs, ¿no? Donde se lleva la fuerza de contracción a ambos ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo, ¿ya? Por eso dice que hay dos nodos de contracción o dos principios. Entonces, así más o menos va lo de la contracción cardíaca, que es lo que difiere un poco en lo del corazón, porque la ubicación de las fibras de contracción son las mismas. El nodo sinusal se despolariza, ¿no? Espontáneamente, hay un automatismo cardíaco. Siempre el nodo sinusal tiene un ritmo, ¿no? La frecuencia cardíaca del humano tiene un ritmo, ¿no? O es cualquier ritmo que cada uno le da la gana. Tiene un rango, ¿no? Es un ritmo fijo que va de 60 a 90 latidos por minuto en un estado basal, sin hacer ejercicio, ¿no? Es una persona sana, ¿ya? Y adulta, cuando somos bebés o niños, la frecuencia cardíaca es más rápida, ¿ya? Puede llegar a 140, 130, 120. Entonces, el nodo sinusal hay un impulso autónomo que hace que se despolarice de manera rápida, ¿ya? Que se llama automatismo, pero la velocidad va a depender del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué depende del sistema nervioso autónomo? Porque van a haber situaciones en las que necesitamos que el corazón lata más rápido de 90 latidos por minuto. Por ejemplo, si son así flojos, que no hacen ejercicio, y ahorita ustedes quieren salir corriendo del salón, ¿no? El corazón va a hacer su sistema va a decir, oye, mis músculos necesitan sangre, ¿no? Entonces necesito que bombeen rápido más sangre porque los músculos los necesitan porque van a correr. Entonces ahí el corazón empieza a latir más rápido con la intención de que mayor cantidad de riego sanguíneo llegue a las piernas, por ejemplo, si van a correr. Es un ejemplo, ¿ya? Pero también pueden haber momentos en los que están en reposo y el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo les va a decir, no necesitamos que esté tan rápido, ¿no? Vamos a descansar, vamos a dormir. Y entra en un sistema de reposo que sería, por ejemplo, cuando duermen, ¿no? Entonces, cuando duermen, la frecuencia cardíaca puede bajar bastante, ¿no? Puede bajar bastante. Entonces, la despolarización se transmite a las aurículas y después a los ventrículos, como ya les dije. El potencial de acción, eso significa, del músculo cardíaco en meseta es de 0.3 segundos, dice, ¿y qué ocurre? Cuando empieza a ver la despolarización de la membrana, que está muy arriba, que no alcanzo, acuérdense que ¿cuál es el ion más importante para la contracción muscular? Que si no hay ese ion, ¿no se produce? Calcio. El calcio. Igualito es el corazón, produce exactamente lo mismo, ¿no? Hay unos canales que se van a aperturar en la membrana, que van a ser justamente canales de calcio, pero también va a tener unos túbulos T, pero no tan pronunciados como los tiene el músculo esquelético. Estos túbulos T también están en contacto directo con el retículo sarcoplásmico que también va a liberar calcio, ¿no?
Ya saben qué ocurre cuando pasa el calcio. ¿Qué pasaba cuando el calcio se liberaba? ¿Se unía a quién? A la... Habían dos proteínas reguladoras, ¿se acuerdan? La tropomiosina y la troponina. Y la troponina tenía 3 isómeros. ¿Cuáles eran? El E no existe. Troponina el C. Ya. Uno era el C, el otro era troponina y la otra. Ya, tienen que estudiar. Yo no sé cmo van a hacer el taller. Ya. Estábamos allá. Entonces, el calcio se iba a unir a la troponina C, ¿no es cierto? Y esta troponina giraba y hacía que jale a la tropomiosina y dejaba expuestos los sitios de la actina, ¿recuerdan? Que los sitios de la actina estaban tapados por la tropomiosina y la tropomiosina estaba unida a la troponina, ¿no? Pero cuando la troponina se une al calcio, gira y lo jala, levanta la tropomiosina y expone los sitios activos de la actina. Y eso hace que se produzca la contracción muscular, ¿no? Porque ahí ya puede adherirse las cabezas de niacina, ¿ya? La contracción es muy parecida, muy similar, pero en el corazón se estudia mucho los potenciales de acción, ¿no? Y los ejes eléctricos y todo eso, porque se estudia mucho las arritmias, ¿no? Por eso han visto algún familiar o alguien que le hagan un electrocardiograma, ¿no? Y sale todo cómo se hace el potencial de la aurícula, el potencial del ventrículo y la repolarización de las membranas. Todo eso sale en los EKGs, ¿no? Que es básicamente eso. Pero bueno, esa es fisiología del sistema cardíaco y hay poca cámara en el ¿qué más dice acá? Acoplamiento, situación de volumen local, se permite deslizamiento de la. Muy bien, eso sería del músculo cardíaco. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, está claro. Las diferencias del músculo esquelético con el músculo cardíaco básicamente son estructurales, ¿no? Y muy importante la diferencia funcional, que uno es voluntario, el otro no, y la forma de contracción es muy similar, pero, porque también tiene actina y miosina, pero sus formas de contraer, el impulso de cómo se contraen son totalmente diferentes, ¿ya? Y ahora vamos con el músculo liso. El músculo liso sí no tiene nada que compararse con los músculos estriados en su forma de estructura. El músculo liso se compone de unas células en forma de caramelos, para que se vean, si lo leen van a decir en forma de uso, ¿no? Que son así anchas al centro y terminan en puntita en los extremos, ¿no? Esa forma estructural que tienen los músculos lisos son muy importantes para la fuerza que tienen, ¿ya? Son muy importantes. ¿Por qué? Porque se anclan como los ladrillos, ¿ya? Donde termina la parte ancha se une con una parte delgada, ¿no? Y aquí igual. Es como que pusieran el ladrillo a la mitad y los extremos, ¿no? Y van entrelazándose muy fuertemente, lo que les da la fuerza de contracción que tiene el músculo liso. ¿Cuándo es importante saber del músculo liso? Por ejemplo, el músculo liso más fuerte que tenemos es el músculo de las mujeres del útero, ¿no es cierto? El músculo del útero al momento del parto tiene una capacidad contráctil muy fuerte, ¿no? No se rompe, si se pudiera romper se rompería, ¿no? Porque es muy fuerte lo que hace para que nazca el bebé, ¿no? Entonces, de esa manera dense cuenta de la capacidad de potencia y fuerza que tienen estos músculos, ¿no? El músculo liso es mononuclear, solo tiene un núcleo ovoide al centro de la célula, ¿ya? Y está formado en su citoplasma, no tiene tantas mitocondrias como tienen los músculos esqueléticos, pero sí tiene unos cuerpos de contracción que son los cuerpos densos, así se llaman, que ahorita los vamos a ver, ¿ya? Esta inervación es igual que la del corazón, es una inervación autónoma, entonces son músculos involuntarios. Yo no le puedo decir a mi, ¿cómo se diría? A mi estómago o a mi vejiga, decirle orina ahorita, contráete ya, relájate, ¿no? No podemos, ¿no? Es simplemente de una manera autónoma.
son involuntarios, por tanto, también son involuntarios, ¿ya? Y su inervación es igual, ¿no? Tiene un axón que puede inervar varias fibras musculares a través de impulsos nerviosos. Las diferencias es evidente, ¿no? Aquí no se ven células muy separadas, porque como están así muy entrelazadas, se ven como un tejido homogéneo, ¿no? En este caso es un corte longitudinal con gran cantidad de núcleos, y en los cortes transversales se ven así, ¿no? Como los puntos centrales, porque recuerden que si están así entrelazados, si yo hago un corte al medio así de mis dedos, cuando los veo así de frente, en algunos puede haber núcleo, en otros no, entonces van a haber puntos de diferentes tamaños, que también es fácil de reconocer. En este caso, ¿cómo se contrae este músculo liso? En el caso del músculo liso, son células, ya le dije, mononucleadas, delgadas, fusiformes, conectadas por uniones GAP, con contracción sincronizada. Por ejemplo, el peristaltismo, ¿no? El peristaltismo es que todo nuestro intestino trabaja impulsando la comida de la boca, que sería el inicio del tubo digestivo, hacia el final, que ahí sería el recto y el ano. Y el peristaltismo siempre funciona hacia abajo. Entonces son como ondas que van paseando o van migrando a través de todo el largo del intestino, ¿no? Y eso se llama sincronizar. La vejiga, cuando quieren orinar, se contrae toda la vejiga, ¿no? No se contrae una parte o un pedacito, ¿no? Se contrae toda la vejiga. Tiene escasos retículos, en este caso sarcoplásmicos, se está diciendo, ¿no? Porque no necesitamos tanto del calcio así como en el músculo esquelético o en el músculo cardíaco, ¿ya? Tiene miosina y abundante actina que se une a las membranas de los cuerpos densos, que ahorita lo vamos a ver, y que pueden formar puentes intercelulares. Estos núcleos que vemos acá, bueno, no son núcleos, estos puntos que han puesto aquí, se llaman cuerpos densos, ¿ya? Son los cuerpos densos, donde se anclan los filamentos de actina generalmente, ¿ya? Los filamentos de actina. Y en ese cuerpo denso, entre que están los filamentos delgados, se colocan los filamentos gruesos entrelazando ambos filamentos de actina y miosina. Y digamos que esto sería como una sarcómera del músculo liso, pero no se llama sarcómera, ¿ya? Está entonces la miosina y la actina. Cuando viene el impulso de contracción, lo que hacen los cuerpos densos es acercarse. Y eso hace que los filamentos de actina y miosina se acerquen. Y la célula tiende a formarse como así. ¿Ya? Entonces imagínense, aquí hay una malla, como esas mallas que tienen las pelotas de fútbol, cuando las compran nuevas, tienen como una malla, ¿cierto? Cada unión de la malla viene a ser un cuerpo denso. Si ustedes jalan por un impulso nervioso, aplastan así, esto se arruga, ¿no? Como que uniéramos todo el contenido, ¿ya? Y produce, de lo que está larga, se contrae y la vuelve así como una pelotita, por ejemplo, ¿no? Toda aplastadita. Se relaja y otra vez se estira. Y otra vez se contrae y otra vez se estira. Y esa es la forma de contracción del músculo liso. ¿Qué características tiene? La contracción del músculo liso es una contracción rápida, generalmente a nivel del aparato digestivo y del aparato urinario. No vamos a estar todo el tiempo con la vejiga contraída, ¿no? Uno orina y listo, ya está, se relajó, ¿no? Es rápido, es una contracción veloz y por eso se llama fásica. En algunas pueden ser contracciones tónicas, que son cuando tienen que mantener un tono por años o para siempre, en otras palabras, hasta que se mueran, que es por ejemplo el tono vascular, ¿no? Las arterias no se pueden echar así al abandono y estirarse hasta donde no puedan más, ¿no? Tienen un tono muscular, ¿no? Entonces ahí por eso explica vasos sanguíneos. Las vías respiratorias, por ejemplo. Las vías respiratorias igual, ¿no? El sistema respiratorio tiene capacidad de elasticar, sí, claro que sí. Y tiene un tono, siempre están abiertos. El sistema respiratorio nunca se colapsa, nunca se aplasta así, ¿ya? Los esfínteres, obviamente también, ¿no? Los esfínteres siempre están en contracción, ¿no? Si no nos orinaríamos todo el día, ¿no? Nos saldría nomás la orina. En
cuanto en varones o en mujeres, cualquiera de las dos. Y ahí lo que no se ve es que el control de la contracción se da por el sistema nervioso autónomo, también puede ser hormonal o por factores locales, ¿no? Como la distensión, por ejemplo. En la vejiga, la distensión de la pared de la vejiga hace que se estimule y que se contraiga. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos?